durante casi 40 años. Si preguntabas dónde vivía la gente más años del planeta, la respuesta era siempre la misma: Okinawa, Japón, un archipiélago subtropical donde en 1985 los hombres tenían la esperanza de vida más alta de todo el país y donde las mujeres encabezaron el ranking nacional 7 veces distintas, entre 1975 y 2005. Científicos de medio mundo viajaban hasta allí para estudiar a sus abuelas centenarias que a los 100 años seguían cultivando su propia huerta. Se le puso hasta nombre a esto: Zona Azul, uno de los 5 lugares del planeta donde vivir hasta los 100 años no era una excepción, sino casi lo normal. Pero si hoy viajaras a Okinawa buscando ese mismo fenómeno, no lo encontrarías. En el último gran estudio de esperanza de vida por prefectura, los hombres de Okinawa habían caído del primer puesto de todo Japón al puesto 43 de un total de 47 prefecturas. Las mujeres, que dominaron el podio nacional una década tras otra, quedaron fuera del top 10 por primera vez desde que existen registros. En 1965, algo se rompió en Okinawa. Y lo más interesante no es que se rompiera, sino qué prefectura se ocupó silenciosamente ese trono mientras nadie miraba. Un lugar rural, sin mar, sin playas, cerca de un lago, que hoy tiene la respuesta a por qué Japón entero sigue siendo el país más longevo del mundo, aunque su isla más famosa ya no lo sea. Para entender por qué Okinawa se derrumbó, primero hay que entender por qué llegó tan alto. Durante décadas, el llamado estudio del centenario de Okinawa siguió a más de 600 personas que habían superado el siglo de vida en la isla. Los hallazgos eran extraordinarios. Estas personas tenían hasta un 80% menos probabilidad de sufrir enfermedad coronaria que un occidental medio, una cuarta parte menos de riesgo de cáncer de mama o próstata, y la mitad de riesgo de cáncer de colon. No era genética excepcional, era el resultado de un modo de vida completo, construido sobre 3 pilares que se reforzaban entre sí. El primero era la dieta: verduras de raíz, boniato morado en lugar de arroz blanco como base calórica, tofu, algas, y una cantidad de calorías notablemente inferior a la dieta occidental. El segundo era una estructura social llamada moai, grupos de vecinos que se formaban desde la infancia y se acompañaban durante toda la vida, aportando dinero en momentos de necesidad y, sobre todo, garantizando que nadie en Okinawa envejeciera en soledad. El tercero era el ikigai, un concepto que no tiene traducción exacta al español, pero que podría resumirse como la razón concreta por la que te levantas cada mañana. En Okinawa, ese propósito solía seguir intacto incluso a los 100 años. Seguir cuidando el huerto, seguir siendo útil para los nietos, seguir teniendo un rol dentro del moai. La ciencia llevaba décadas confirmando que esa combinación de dieta ligera, red social permanente y propósito vital sostenido predecía la longevidad mejor que casi cualquier otro factor conocido. El giro comenzó a notarse en las generaciones nacidas después de la Segunda Guerra Mundial y se aceleró con fuerza a partir de los años 90. Estados Unidos mantuvo bases militares en Okinawa durante décadas y con ellas llegó una oferta alimentaria completamente distinta: cadenas de comida rápida, carne procesada y un modelo de consumo que las generaciones más jóvenes adoptaron con entusiasmo, precisamente porque representaba modernidad frente a la vida rural de sus abuelos. El resultado es una isla dividida en dos: los centenarios actuales, nacidos antes de los años 30, siguen mostrando los mismos indicadores extraordinarios de siempre, pero las generaciones de 60, 70 y 80 años, los que en teoría deberían estar heredando ese legado, muestran hoy algunas de las tasas de obesidad más altas de todo Japón
y una dependencia del coche muy superior a la de sus padres, que caminaban o iban en bicicleta a diario. La consecuencia se ve en los números fríos. Los hombres de Okinawa, primeros en 1985, caen al puesto 43 en el estudio más reciente. Las mujeres, que dominaron el ranking nacional en 7 ocasiones entre 1975 y 2005, se desploman al puesto 16. La primera vez fuera del top 10 desde que hay registros. Y aquí está el detalle que casi nadie menciona. Mientras la fama mediática seguía hablando de Okinawa como la zona azul de Japón, la propia prefectura llevaba ya años perdiendo en silencio la carrera que la había hecho famosa. Mientras el mundo seguía mirando hacia el sur tropical, el nuevo récord de longevidad masculina de Japón se estaba construyendo en un sitio completamente distinto, Shiga, una prefectura rural sin costa marítima situada junto al lago Biwa, al este de Kioto. Hace apenas 2 décadas, Shiga ocupaba un puesto intermedio en las tablas nacionales de esperanza de vida. Hoy, sus hombres viven, en promedio, más años que los de cualquier otra prefectura de Japón, con una diferencia de más de un año completo respecto a la segunda posición. Una brecha considerable, si se tiene en cuenta que entre el primer y el último puesto del país, la diferencia total ronda los 3 años. ¿Por qué Shiga y no otro sitio? Aquí no hay dieta milagrosa que documental, ni suplemento que vender. Los factores que se repiten en los estudios son mucho más aburridos. Y precisamente por eso son replicables. Primero, una de las tasas de tabaquismo masculino más bajas de todo Japón. Segundo, una cultura de voluntariado comunitario inusualmente extendida entre los hombres mayores que mantiene activo ese mismo propósito vital. Ikigai, que en Okinawa se siguió a través del Moai, pero aquí se logra a través del trabajo social organizado. Tercero, un ritmo de vida que el propio gobernador de la prefectura ha bautizado como ritmo Shiga. Menos horas de traslado al trabajo, jornadas menos comprimidas y una cultura empresarial que presiona menos que la de Tokio o Osaka. Y cuarto, un dato que suele pasar desapercibido, desde 2014, Shiga lleva un programa activo de detección temprana de enfermedades cardiovasculares y metabólicas a nivel comunitario, premiando públicamente a las organizaciones que consiguen que sus trabajadores se hagan revisiones médicas antes de que aparezcan síntomas. Aquí es donde el caso de Shiga deja de ser una curiosidad local y se convierte en la clave real de por qué Japón, en conjunto, sigue siendo el país más longevo del planeta, incluso cuando su ejemplo más famoso, Okinawa, ya no lo es. Japón tiene desde 2008 un sistema nacional de chequeos médicos obligatorios, orientados específicamente a detectar síndrome metabólico antes de que se convierta en enfermedad cardiovascular. No es un chequeo genérico, mide perímetro de cintura, presión arterial y marcadores metabólicos en la población de entre 40 y 74 años. Y las aseguradoras de salud tienen incentivos económicos para conseguir que sus asegurados se presenten a la revisión. Shiga simplemente aplicó ese sistema nacional con más disciplina local que la media, apoyándose además en su propio programa de reconocimiento público a empresas saludables. Esto explica algo que muchas narrativas sobre longevidad japonesa suelen simplificarse demasiado. No es que exista un lugar mágico en Japón donde la gente vive más porque come algas o hace tai chi en el parque. Es que Japón construyó, a nivel de país, una infraestructura de detección temprana, cobertura sanitaria universal con copagos bajos y una cultura donde el rol social de las personas mayores, ya sea a través del Moai en Okinawa, del voluntariado en Shiga
o de programas de empleo específicos para jubilados nunca desaparece del todo. Cuando una región, como Okinawa, entre sus generaciones jóvenes, se aleja de esa estructura, sus números caen con la misma rapidez con la que subieron, y cuando otra región, como Shiga, la refuerza de forma deliberada, puede alcanzar el primer puesto nacional en apenas 20 años, sin ser tropical, sin ser famosa y sin haber aparecido nunca en un documental sobre zonas azules. Así que volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué Okinawa dejó de ser la tierra de la eterna juventud? No fue mala suerte, ni un cambio genético entre generaciones. Fue la sustitución progresiva de una estructura, dieta ligera, red social permanente, propósito vital sostenido, chequeos preventivos, por otra, más occidentalizada, más sedentaria y más aislada socialmente, en las generaciones que debían heredar el título. Y la razón por la que Shiga pudo arrebatarle ese trono en solo 20 años es exactamente la contraria. Reconstruyó, de forma consciente y con políticas concretas, esa misma estructura adaptada a un entorno rural de interior en lugar de una isla tropical. La lección incómoda para cualquiera que haya llegado a este vídeo buscando el secreto de la longevidad japonesa es que no hay un solo secreto. Y desde luego, no depende de vivir junto al mar ni de comer un tipo concreto de boniato. Depende de si una comunidad mantiene activos, a la vez, 4 elementos: alimentación real y no ultraprocesada, vínculos sociales que no se rompen con la edad, un motivo concreto para seguir siendo útil y un sistema que detecta los problemas de salud antes de que se conviertan en una urgencia. Okinawa tuvo los 4 durante generaciones y los perdió en una sola. Shiga no los tenía todos hace 20 años y los construyó a propósito. Esa es la verdadera historia detrás del país que más años vive del planeta. No es un lugar, es una decisión que cada generación tiene que volver a tomar. Si te ha sorprendido que la isla más famosa del mundo, por su longevidad, ya no encabece ni siquiera el ranking de su propio país, cuéntamelo en los comentarios. ¿Conocías el caso de Shiga antes de este vídeo? Y si quieres entender cómo estas mismas 4 piezas, dieta, comunidad, propósito y prevención, se organizan de forma completamente distinta en otro rincón del mundo. El próximo video del canal te va a interesar. Nos vemos en el siguiente país.